Dios reina sobre toda su creación. Controla absolutamente todo. No existe ni un solo electrón rebelde en su universo. El Salmo 135 dice de que todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y creo que cuando hablamos de la soberanía de Dios, casi todo cristiano está de acuerdo con eso, de que Dios reina, Dios está en control. Y es fácil hablar de la soberanía de Dios sobre ciertas cosas. Cuando cosas lindas nos pasan, pues obviamente decimos gracias a Dios y le damos gracias porque reina y porque está en control. Pero lo interesante es de que hay dos áreas que tienen que ver con la soberanía de Dios que son algo controversiales y no todos quieren aceptar. Primero es de que Dios es soberano sobre nuestra salvación y segundo es de que Dios es soberano aún sobre el mal. Entonces yo quería conversar un poco acerca de esas dos áreas. Primero, hablar de que Dios es soberano sobre el mal. Como dije, todos estamos de acuerdo que Dios está soberano sobre el bien, pero cuando se trata del mal, cuando tragedias ocurren, lamentablemente hay cristianos que buscan exonerar a Dios, despojándole de su soberanía para decir de que Dios hace lo bueno, pero Satanás hace lo malo y por eso Dios no es culpable por nada malo que ocurre. No queremos pensar de que si algo difícil, una prueba ocurre en nuestras vidas, de que venga de la mano del Dios que amamos. Pero esto no es bíblico. Dios no nos habla en esos términos. Cuando Él habla de su soberanía, lo presenta como una soberanía absoluta sobre todo, cada aspecto de su creación. Él dice a Moisés en Éxodo 4 de que creó a los sanos y también hizo al mudo, el sordo y el ciego. Él dice a Isaías de que forma la luz, pero también las tinieblas, de que Él hace la paz, pero también crea el mal o la adversidad. Dice a Amós de que no hay ningún mal que entra en una ciudad sino el que Dios ha hecho. Y eso es lo que Dios mismo dice de Él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que afirmar su soberanía cuando cosas buenas pasan, pero también en las malas. Debemos imitar el ejemplo de Job, que cuando Dios le dio hijos, le dio gracias y le adoró. Y cuando Dios le quitó sus hijos, también adoró. Tal vez sin entender, pero entendió de que Dios es quien da y Dios es quien quita y nuestro rol es adorarlo sin importar lo que Él decida hacer. Y eso es muy difícil porque cuando algo difícil viene a nuestras vidas queremos una explicación. La primera pregunta que viene a nuestras mentes es ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y queremos realmente entender, tener una explicación antes de confiar en el plan de Dios. Pero no puede ser así. Dios es Dios. Él no tiene el deber de explicarnos cómo es de que Él obra, ¿no? Nosotros somos su barro y tenemos un deber frente a nuestro alfarero que es adorarlo y obedecerle, aunque no entendamos, como si tuviéramos la sabiduría de poder entender. Recuerdan los últimos capítulos de Job. Y cuando Job quiere una explicación, Dios básicamente le viene un torbellino y le dice, mira, te voy a hacer algunas preguntas básicas de cómo gobierno este mundo y si me las puedes contestar, entonces hablamos. Y comienza a preguntarle, ¿dónde estabas tú? Y tú sabes cómo gobierno a las nubes y las estrellas y el mar y todo. Y Job tapa la boca y dice, no, o sea, solamente tú. Entonces esto es nuestro rol, es comprender de que Dios es soberano en todo. Y es difícil en términos de culpabilidad, porque suena tal vez como una paradoja, la verdad, de que cuando algo bueno ocurre en este mundo,
Dios es el único responsable porque el hombre es malo, ¿no? Y por eso Dios recibe toda la gloria. Pero cuando algo mal ocurre, Dios queda totalmente absuelto, totalmente inocente de dicha maldad. Somos los únicos responsables por hacer el mal. Dios, obviamente de manera misteriosa, soberanamente decretó el mal para sus buenos propósitos, pero nosotros quedamos como los únicos culpables. Y esto realmente es difícil de comprender. Pero tenemos que confiar que Dios tiene esos buenos propósitos. Y uno de los mejores se encuentra en Romanos 8, 28 y 29, en donde Pablo explica de que todo lo que pasa en nuestras vidas ocurre con el propósito, con el fin de transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y esto se define en contexto como bien, como nuestro bien. Y en eso podemos gozarnos sabiendo de que pues la soberanía de Dios nos garantiza de que todo lo que nos pasa todos los días, sea difícil, sea fácil, pasa para transformarnos a la imagen de Cristo, que es nuestro mejor bien posible. Como comenté, la otra área que a veces es difícil aceptar es el hecho de que Dios es soberano en nuestra salvación. Nosotros somos muy orgullosos en nuestra salvación. Queremos imaginar de que participamos de alguna manera en nuestra salvación y por eso nos queda tal vez parte de la gloria. Pero la verdad es que la Biblia dice claramente de que no contribuimos a nuestra salvación en ninguna manera. Dices, bueno, pero por lo menos la fe es mía. No, o sea, Pablo dice que la fe también es don de Dios. En el libro de Hechos dice que los discípulos creyeron por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, si la fe fuese algo de nosotros, que nosotros pudimos generar, si un cadáver, Pablo nos dice en Efesios 2 que somos cadáveres muertos en nuestros delitos y pecados, si un cadáver pudiera generar fe, entonces un cadáver podría jactarse frente a otro cadáver diciendo, yo tuve la astucia de creer cuando tú no. Somos tan orgullosos de que si nosotros pusimos una sola parte, nos gloriaríamos en eso. Y Pablo dice de que Dios hizo todo a fin de que toda la gloria sería para Dios, ¿no? Entonces, Dios es quien salva. Pero eso es lo que realmente genera la dificultad en la mente de muchos, porque si Dios es quien escoge y salva a sus hijos, entonces Dios es también soberano sobre quienes no salva y que terminan en el infierno. Y esa es una de las verdades más inescrutables, más misteriosas de la Biblia y más difíciles de aceptar. Pablo habla de esa dimensión en Romanos 9, versículo 18, y dice lo siguiente: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces explica, esas son las reglas que Dios ha propuesto. Esas son las reglas del mundo de Dios, de que Él decide endurecer a algunos y Él decide dar misericordia a otros. Y es justo que lo haga así. Entonces, Pablo adelanta la pregunta que esto genera en nuestras mentes en el versículo 19 y pregunta, pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Cómo es que Dios puede culpar a la persona que ha endurecido si es el soberano Dios que lo ha endurecido? ¿No? O sea, la persona no puede ir en contra de la soberanía de Dios. Y Pablo, en vez de explicar, regaña y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. La verdad es que frente a un texto como este, literalmente tenemos que hacer como Job y tapar la boca y decir: Dios, tuyo es todo el dominio, tuyo es todo el poder, tú eres soberano, esto es tu mundo, esto es tu universo, yo soy tu creación, yo soy barro en tus manos, tú reinas y yo me someto. Job al final del libro dice: yo conozco que tú todo lo puedes. Lanza la pregunta que Dios le había hecho: ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Y Job básicamente dice: fui yo, ¿no? Pero ya no voy a hablar, ya tapa la boca, ¿no? Entonces, también otro hombre que experimentó la dura mano de Dios, la dura y soberana mano de Dios, fue Nabucodonosor en el libro de Daniel. Y cuando Dios le restaura después de hacerle como una bestia, ¿no? Y estar andando ahí en el campo, Dios le regresa el sentido y él dice: bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el punto. O sea, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Para decirle a Dios lo que Él puede o no puede hacer en su creación. Dios es quien salva. La Escritura es clarísima en cuanto a eso. Y si Él permite de que otros terminen en el infierno, esto es su prerrogativa. Esto es su decisión. Lo que la Biblia queda muy claro es de que si una persona termina en el infierno, no es por culpa de Dios, es culpa de esa persona que rehusó creer en Jesucristo, ¿no? Porque es curioso de que en la forma que habla acá de la elección, habla de la elección de los santos de manera positiva y activa, ¿no? Dice de que Dios preparó a los vasos de misericordia de antemano para gloria, pero luego los vasos de ira fueron preparados. Es algo más de voz pasiva. Entonces, la manera en que Dios escoge a sus hijos para la salvación es tan seguro como la forma en que los impíos son condenados al infierno, pero la actividad de Dios se presenta de manera diferente, de que Dios activamente está amando y salvando a los suyos y soberanamente está dejando que los impíos sean preparados para su propia destrucción. Lo importante, y quiero terminar con esto, es de que la soberanía de Dios en ninguna manera minimiza nuestra responsabilidad delante de Él, ¿no? De que si alguien termina en el infierno, no es por culpa de Dios, es por culpa de esa persona. Y si es de que yo no soy más santo hoy que fui hace una semana, es por mi culpa, por no leer la Escritura, por no meditar en la Escritura, por no orar de rodillas, porque yo soy responsable de ocupar mi salvación con temor y temblor, ¿no? Dios es soberano, sí, pero también nosotros somos responsables por nuestras acciones. Entonces, no usemos la soberanía de Dios como pretexto de pereza. No digamos: bueno, mi vecino fue al infierno porque fue la voluntad de Dios. No, o sea, si fue al infierno sin haber escuchado el Evangelio, nosotros también somos responsables por eso, porque tenemos un mensaje de salvación que debemos compartir, ¿no? Entonces,
Dios es soberano y claro, si Dios quiere salvar a tu vecino, lo que Él va a hacer es poner un deseo en tu corazón de orar por tu vecino y luego va a darte la fuerza de ir y predicarle con valentía, porque de Dios es tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero otra vez no usemos la soberanía de Dios como pretexto de no andar en justicia. Bueno, la soberanía de Dios es una doctrina hermosa, es un atributo bello, porque no solamente aplica esas cosas grandes de salvación o de la maldad, también aplica a cada aspecto de nuestras vidas, cada detalle de nuestras vidas, ¿no? Cuando ves el viento moviendo una hoja de un árbol, cuando respiras, cuando ves una sonrisa de alguien, cuando ves la forma en que los animales se interactúan, o sea, tenemos que suplicarle a Dios de que Él nos permita ver su mano en todo eso, que Él nos permita ver la forma en que Él soberanamente está trabajando en este mundo para poder alabarle por sus obras, alabarle por sus proezas y agradecerle por todo lo que hace en nuestras vidas. Si es de que mi corazón está palpitando, si es de que estoy respirando en este momento, es porque Dios me está sosteniendo con la palabra de su poder, como dice Hebreos 1:3, y nosotros tenemos el deber de darle gracias y de alabarle por su soberanía.